Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y aquí siempre hemos estado preocupados sobre la situación de las mujeres en el país. Se ha informado de incrementos en el número de feminicidios y sobre todo de la violencia familiar en los hogares mexicanos, la ausencia de una política que pueda contener esto. Y le agradezco muchísimo a la doctora Patricia Olamendi, activista por los derechos de las mujeres, que tome la llamada de la segunda emisión de Informativo NTR. ¿Cómo está, doctora? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un placer saludarles. Muchísimas gracias, doctora Patricia Olamendi. Pues, ¿cuál es la situación actualmente de las mujeres en nuestro país con este incremento en el número de feminicidios y sobre todo de la violencia, no solamente física, podemos hablar hasta política en contra de las mujeres? Bueno, todos los delitos que se cometen contra mujeres, según cifras oficiales, yo quiero hacer notar esto, son cifras que proporcionan las fiscalías de los estados a través del sistema de seguridad pública. Regularmente siempre hay contradicción entre las cifras oficiales y lo que reportan organizaciones de mujeres, pero aquí solamente vamos a dar cuenta de las cifras oficiales y en todas hay incrementos verdaderamente alarmantes. Violencia familiar el año pasado pues tuvo una cifra récord de 220,000 carpetas de investigación, es decir, no solo denuncias, sino ya integración de una carpeta. Y este año estamos hablando de 253,732. Estamos hablando de 30 y tantos mil casos más de violencia. En promedio 695 mujeres denuncian diario violencia familiar. En materia de feminicidios, pues se da un incremento efectivamente, y aquí me gustaría aclarar, nosotras sumando feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, es decir, asesinatos de mujeres ocurridos con 3 clasificaciones, la cifra oficial nos habla de 7,000 mujeres asesinadas el año pasado, de las cuales solo 966 fueron clasificados como feminicidio. Y a pesar de eso, hay un incremento. Es decir, siguen estando las fiscalías de los estados sin clasificar correctamente las muertes violentas de mujeres. En lesiones ocurridas contra mujeres, estamos hablando de fracturas, heridas por arma de fuego, heridas punzocortantes, traumatismos. Nuevamente la cifra se va muy arriba, de 57,000 que fueron en 2020, se va a 62,362. Estamos hablando de mujeres que regularmente tienen que tener hospitalización por el tipo de lesiones graves que sufrieron, y hablamos de un promedio de 170 por día. Violación, que es un delito muy poco denunciado, contrario a lo que la gente piensa. La violación en promedio, 8 de cada 100 mujeres denuncian, 8 de cada 100. De todas maneras, la cifra del Secretariado Ejecutivo genera un aumento, nos da un aumento muy grande con respecto al 2020, que fueron 16,500. En el 21 tenemos 21,189 carpetas de investigación por violación, es decir, en promedio 58 por día. Estamos hablando entonces de un crecimiento impresionante de violencia, y el gobierno se niega a declarar la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y, por supuesto, a poner en práctica nuevos mecanismos de prevención, pero sobre todo de atención a la víctima. Estamos hablando de un universo en verdad impresionante. Para dar un ejemplo, en toda América Latina y el Caribe, el año pasado fueron en promedio 3,000 muertes violentas de mujeres. Nosotros tenemos prácticamente el doble solo en el territorio mexicano.
el gobierno mexicano ha informado que se incrementaron los feminicidios porque ahora sí se catalogan como feminicidios, de antes eran solamente asesinatos. ¿Esto en algún grado es cierto o realmente solamente están tratando de encubrir algo que no han podido detener? El feminicidio está considerado como delito desde el 2012, es decir, este gobierno no instaló el tipo penal de feminicidio. El feminicidio fue a finales del sexenio del presidente Calderón, que se aprueba como un delito. Es decir, desde el 2012 el feminicidio se viene clasificando. La mayor parte de los estados del país tendrían ya que hacer esta situación. Te quiero poner un ejemplo para que veamos lo que están haciendo los estados. Te pongo, por ejemplo, las muertes violentas de mujeres, los asesinatos que están ocurriendo sobre todo por motivo del crimen organizado, la mayor parte los clasifican como homicidio doloso de mujeres. De ahí que, por ejemplo, hay estados como Guanajuato, Baja California o Chihuahua, que reportan, por decir algo, menos de 10 feminicidios. Pero cuando revisa sus cifras, homicidios dolosos de mujeres, resulta que tienen en promedio 250, 300 asesinatos de mujeres clasificados de diferente manera. Entonces, en realidad, pues la Fiscalía de los Estados, sobre todo, porque son delitos del Fuero Federal, pues son las fiscalías las que no están clasificando correctamente. Pero decir que es a partir de que el presidente llegó, no, a partir de que este presidente llegó, las cifras han crecido, porque también este presidente no tiene ninguna política pública para enfrentar la violencia y se la ha pasado peleándose con las mujeres y defendiendo violadores y agresores sexuales. Entonces, eso también es política pública. Hemos visto un programa ni de seguridad ni tampoco de contención social en contra de la violencia contra las mujeres, y es más, hemos visto desde el inicio de la actual administración, algo que pareciera un desprecio al cuidado de las mujeres, ¿no cree, doctora? Pues es un desprecio que ya se convirtió en política, porque los casos que estamos viviendo, los casos que hemos padecido, hay cero atención, hay cero respuesta. Te pongo un ejemplo, la trata de mujeres, y niñas y niños, sobre todo en México, es un delito del orden federal, no es estatal. Es decir, si el gobierno quisiera realmente combatir la violencia, la explotación sexual infantil y de mujeres, que por cierto México ya está colocado en el primer exportador de pornografía infantil y uno de los 3 primeros de trata de personas, hasta ahorita no conocemos ningún reporte de la Fiscalía General de la República ni del gobierno federal que estén diciendo que combaten la trata. Es más, ni siquiera está establecido el programa que debieron de haber promulgado al inicio del sexenio. Eso nos habla de cuál es la política pública y es evidente que no hay ninguna política de prevención ni de atención y mucho menos de sanción. En México se premia a los agresores sexuales y se premia a los tratantes y se premia, por supuesto, a los feminicidas, porque somos un país que tiene 98% de impunidad en los delitos que denuncian las mujeres. Eso iba, doctora, precisamente la defensa férrea que ha hecho el presidente durante su sexenio, por ejemplo, de Félix Salgado, donde existían denuncias penales, y ahora el de Pedro Salmerón, con tantas denuncias en redes sociales de sus alumnas jovencitas que, además de la tragedia que viven por el acoso, pues difícilmente van a denunciar a una Fiscalía General de la República o fiscalías locales porque saben que las van a tratar menos. Este desprecio del presidente a estas denuncias pues hace que la violencia en contra de las mujeres pues se pueda hasta institucionalizar, ¿no? Claro, es un llamado a seguir cometiendo la violencia. Pero yo más quiero aclarar, porque creo que hay un manejo bastante indebido del tema de la denuncia. Las denuncias que presentaron las jovencitas en su universidad y que presentaron las militantes de Morena en su partido son denuncias formales. ¿Por qué? Porque ahí había áreas
encargadas de recibir la denuncia. Es más, los partidos políticos tienen que tener un área especializada. Decir que eso no es formal es una mentira, porque cuando tú tienes una instancia donde te dicen en la escuela, denuncia este comportamiento aquí, eso quiere decir que tú estás cumpliendo con la reglamentación de la escuela. No entiendo a qué se refiere él por denuncia formal. Denuncia formal ya la presentaron, y no solamente la presentaron, también ya lo hicieron público. Han sido tan valientes que han salido a decir, este hombre hizo esto. Lo mismo sucedió con Félix Salgado, que siguen abiertos los expedientes en Guerrero y que no han prescrito estas denuncias. Lo mismo sucedió. Es decir, ahora primero le decimos a las mujeres, denuncia, van y denuncian, y ahora resulta que esa no es formal. Pues es una equivocación. El presidente debería de saber que la ley de partidos políticos establece que son delitos cuando se denuncian ante su instancia, y que el partido político tiene no solo que apoyar a la víctima, sino también acompañar a la víctima a promover en otras instancias estos delitos, cosa que el partido Morena no ha hecho en el caso de Salmerón, como no lo hizo tampoco en el caso de Félix Salgado. Entonces, yo creo que es muy grave lo que está pasando, y sobre todo en el caso del señor Salmerón. ¿Por qué nos va a representar a todos y a todas las mexicanas una persona que tiene una conducta totalmente cuestionable personal? Yo creo que los mexicanos y mexicanas no nos merecemos que alguien así nos represente en el extranjero. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por esta plática que tuvo con la segunda emisión de Informativo NTR. Es muy amable, doctora. Muy amable y muchísimas gracias. Fue la doctora Patricia Olamendi, activista por los derechos de las mujeres. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.